Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy, la verdad, nos enfrentamos a una idea que es provocadora, casi una acusación. Sí, es una premisa potente. Totalmente. La idea de que gran parte del sufrimiento humano nace, pues, de un simple error de identidad, de que nos leemos mal a nosotros mismos. Es que la idea no es que estemos rotos o que necesitemos un arreglo, más bien que estamos operando con un manual de instrucciones incorrecto. Y el texto que vamos a ver hoy lo que propone es justo eso, darnos una especie de cartografía de la conciencia para entender dónde nos perdimos. Exacto. Así que nuestra misión hoy es esa, convertirnos en una especie de detectives de la conciencia y seguir las pistas que nos da el material para desenmascarar al verdadero autor de nuestra vida. Ahí es donde entra la metáfora que va a ser central en toda la conversación. La del ventrílocuo. Exacto. Esa voz que oímos en la cabeza, esa que narra, que juzga, que dirige, y que quizá, solo quizá, es un personaje que hemos aprendido a interpretar tan bien que ya hemos olvidado que es solo un papel. Me parece un punto de partida fascinante. O sea, no se trata de mejorar al personaje, Para nada. sino de investigar si el personaje siquiera es real. Precisamente. El objetivo no es pulir la máscara, es entender su arquitectura. La propuesta es que, una vez que ves la estructura con claridad, la ilusión se cae por su propio peso. Sin luchar. Es un cambio de percepción, no de comportamiento. Pues que empiece la investigación. La primera pista nos lleva a la superficie, a la máscara social. Y el texto arranca con un dato etimológico que a mí, cuando lo leí, me pareció una bomba. La palabra persona. Que viene del latín persona. Sonar a través de. Es que es increíble, lo cambia todo. En el teatro romano, la persona no era el actor, No. era la máscara que llevaba. La voz del actor sonaba a través de ella. Es que puede haber una analogía más perfecta para la personalidad. No, es que es una interfaz, un filtro. Y esa voz que suena a través de ese filtro, ese narrador, es lo que el texto llama el ventríloco. Es ese yo psicológico que se adueña de todo, que habla por nosotros, piensa por nosotros y sobre todo se apropia de cada experiencia. Le pone su firma. A ver, vamos a tirar de ese hilo, porque es crucial. ¿De qué está hecho este ventríloco? Que no es algo abstracto, es muy concreto. No, para nada. El texto lo desglosa muy bien. Es nuestro nombre, nuestra historia personal, esa que nos repetimos sin parar. Es la reputación que intentamos proteger. Uf, solo en eso, la de energía que se va. En gestionar lo que otros piensan. Es un trabajo a tiempo completo. Y sin sueldo. Totalmente. Y sigue la lista. Son los roles que hacemos padre, profesional, lo que sea. Los recuerdos que elegimos para construir esa biografía. Las etiquetas que nos ponemos. Soy tímido, soy creativo, soy ansiosa. Claro, y las expectativas de los demás, la comparación constante. Y las ambiciones. Lo potente es darse cuenta de que nada de eso nació con nosotros. El texto es muy claro. Fue instalado como un software. No venía de fábrica. Hay un ejemplo que da que es brillante para entenderlo. ¿El del niño pequeño? Sí. Cuando habla de sí mismo en tercera persona. Juan quiere agua. Todavía hay una distancia, no se ha fusionado con la identidad. El punto de inflexión, el momento clave, es cuando aprende a decir yo. Ahí se instala, ahí el ventríloco se instala como narrador oficial y toma el control. Y a partir de ahí, su función ya no es vivir, es comentar la vida, juzgarla, interpretarla. Ese run en tal que la mayoría consideramos ser uno mismo. Pero entonces la pregunta del millón. Si este yo es una construcción, ¿por qué sufre tanto? Pues la respuesta que da el texto es tan simple como devastadora. Sufre porque solo existe en comparación. No tiene una realidad propia, tangible. Claro, necesita medirse constantemente. Vive haciéndose las mismas preguntas en bucle. ¿Qué pensarán de mí? ¿Estoy a la altura? ¿Por qué él tiene más éxito? ¿Estoy fracasando? Es un mecanismo de supervivencia social. Está diseñado para encajar y competir, no para estar en paz. Por eso, la conclusión de este primer nivel es una frase para quedarse dándole vueltas, ¿eh? La máscara no es mala, es irreal. Lo trágico es confundirla con uno mismo. No se trata de odiar la personalidad, sino de entender que es una herramienta, un vehículo. El problema es creer que somos el coche. Ojo que esto tiene miga. Si la máscara es una construcción, un software, ¿qué hay debajo? ¿Qué había antes de esa capa?
Y aquí el texto nos lleva al segundo nivel, el organismo. ¿Y es un cambio de plano radical? Pasamos de lo psicológico, de la narrativa, a lo puramente biológico. El organismo es, y cito, la vida sin concepto. La inteligencia del cuerpo, la energía vital antes de que la mente le ponga una etiqueta. El hambre, el cansancio, el impulso, la sensación cruda, sin interpretar. Exacto. Y lo fascinante es, ¿por qué este nivel está tan oculto? El texto argumenta que la cultura lo reprime activamente, y lo hace porque no puede controlarlo. El organismo es espontáneo, es instintivo, es salvaje, y eso es una amenaza para un sistema que necesita previsibilidad. Claro, desde que nacemos se nos enseña a domesticarlo, a no llorar, a estar quietos, a comer a ciertas horas. El texto enumera todo lo que se reprime: la espontaneidad, el instinto, la vitalidad pura, la energía sexual, lo preverbal, lo indómito. El resultado de esa domesticación es un concepto que me parece potentísimo, el bot humano. Describe a la perfección a ese ser que obedece símbolos abstractos, dinero, estatus, ideologías, en lugar de responder a sus sensaciones reales. Es una imagen muy potente. Es como mirar una pulsera de actividad para saber si has descansado bien, en lugar de sentir tu propio cuerpo. El símbolo ha suplantado a la realidad. Pero a pesar de esa coraza, el organismo sigue ahí, latiendo. Y hay momentos de ruptura, grietas en la máscara por donde se cuela la vida real. Son momentos en los que el ventríloco se queda mudo. Sí, porque la experiencia es demasiado intensa o demasiado sutil para él. Y la lista de esos momentos es muy interesante. El primero, el sueño profundo. Ahí, el yo psicológico, con sus problemas y ambiciones, simplemente no existe, se desvanece. Otro es el peligro extremo. Si un coche te va a atropellar, no hay tiempo para pensar. El cuerpo reacciona por instinto puro, sin un yo que dirija. También menciona el clímax sexual, ese momento de entrega donde el control se disuelve. O el asombro estético, cuando ves un atardecer o una obra de arte que te sobrecoge. El comentario mental se para. No hay palabras. Solo percepción pura. Y por último, el silencio real. No el de no hablar, sino el silencio de la mente. Estos momentos son pistas. Son atisbos de nuestro ser sin el intermediario, sin el ventríloco comentando la jugada. De acuerdo. Entonces, si no somos la máscara social y tampoco somos solo este organismo instintivo, ¿qué queda? ¿Quién se da cuenta de todo esto? ¿Quién es el testigo? Y aquí es donde el texto nos empuja a un terreno mucho más sutil. El tercer nivel, el campo. Se presenta como el núcleo de la experiencia, el espacio donde todo ocurre. Pero, y esto es vital, hace una aclaración muy importante sobre lo que no es, Exacto. para evitar caer en las trampas de siempre. No es un yo espiritual más elevado. No es alcanzar un estado de budadidad que se convierte en una nueva identidad de la que sentirnos orgullosos. No es un centro que podamos mejorar. No, es mucho más radical. Entonces, ¿qué es? La definición es muy precisa. Consciencia sin sujeto. Es el espacio consciente, el mero hecho de darse cuenta. Es lo que ve todo sin ser afectado por nada. La metáfora de la pantalla de cine es muy buena. La pantalla permite que se proyecten todas las escenas, las felices y las trágicas, pero no es ninguna de esas escenas. La pantalla no se quema si hay un incendio en la película, pues el campo es esa pantalla. Y la analogía principal que usa el texto, la del cielo y las nubes, también es perfecta para entender esto. Sí, es muy clara. Las nubes son todo lo transitorio, pensamientos, emociones, sensaciones, la propia identidad. Vienen y van, cambian de forma, son impermanentes. Y el campo es el campo. Es el espacio inmutable, siempre presente, que contiene a todas las nubes, pero que nunca es tocado por ellas. El yo cambia, como las nubes, pero el campo, la consciencia, es como el cielo. Siempre está ahí. Y esto nos lleva a la frase que para mí es el corazón de toda la propuesta. La liberación no es conseguir un cielo despejado de nubes, sino dejar de creer que eres una de ellas. Uf, potentísima. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de cambiar la identificación. Con este mapa de 3 niveles, ahora sí que se puede entender dónde se produce el error fundamental, la raíz del lío. El texto lo expone en una secuencia que ocurre en una fracción de segundo, miles de veces al día. Es un proceso de apropiación indebida. Ocurre en 3 pasos. Primero, el campo ve,
Es consciente de algo. Por ejemplo, la imagen de una galleta. Vale. El organismo actúa o siente. La mano se mueve hacia la galleta, la boca saliva. Y aquí viene el movimiento clave, el tercero. El ventríloco, el pensamiento, interviene y dice: yo he decidido coger la galleta. Yo quiero la galleta. Entiendo la secuencia, pero ¿no es un poco radical decir que el yo se roba la experiencia? Al final, yo siento que soy yo quien decide coger la galleta. ¿Cómo se distingue entre una apropiación y una autoría real? Esa es la pregunta clave. Lo que el texto sugiere es que la mayoría de procesos son automáticos. El corazón late, la comida se digiere, el brazo se levanta en respuesta a un impulso. La autoría del yo es un pensamiento que llega después del hecho y planta su bandera, reclamando la propiedad. Es como un político que inaugura una obra que no ha construido. Exactamente, esa es la analogía. Y ese esfuerzo constante por reclamar y justificar lo que en realidad no controla es lo que genera una tensión interna enorme. Vale, lo veo. Un yo parásito que vive de la energía del organismo. Si ese es el error, ¿qué significa esto para las soluciones que nos ofrece la cultura? Porque aquí el texto es muy crítico. Habla de 3 rutas falsas. Sí, los caminos que casi todo el mundo toma. El primero, mejorar la máscara. Este es el universo de la psicología pop, el coaching superficial, el piensan positivo. Reforzar al ventrílocuo. Exacto. Hacerlo más exitoso. Pero sigues trabajando sobre una ficción. Es como pulir los barrotes de tu propia celda. La segunda ruta falsa es reprimir el organismo. La vía de la moralidad estricta, la disciplina que va contra el cuerpo. La cultura del no pain, no gain. El resultado, dice el texto, es una guerra civil permanente contra uno mismo, una fractura interna. Y la tercera, que es la más sutil, espiritualizar el yo. La trampa del ego espiritual. Buscas una identidad más elevada, pero al final es solo otra máscara, quizá más dorada, pero una máscara. El ventrílocuo ahora habla de chakras, pero sigue siendo el ventrílocuo. O sea, que las 3 estrategias más populares que usamos, más éxito, más disciplina y más espiritualidad, son, según esto, callejones sin salida. Si esas son las rutas falsas, ¿cuál es el camino real? Y aquí es donde la propuesta se vuelve radicalmente simple, casi desconcertante. No se trata de hacer nada, ni de mejorar nada. Cito: no hay nada que mejorar, solo hay algo que ver. Ver la estructura, no luchar contra ella. Exactamente. La única práctica es observar sin juicio. Ver la máscara como lo que es, una colección de ideas. Ver el organismo como lo que es, un flujo de energía. Y reconocer el campo como el espacio que lo percibe todo. En esa visión clara, el yo ficticio, el ventrílocuo, pierde credibilidad. Se cae por su propio peso. Por falta de apoyo. No hay que matarlo, solo dejar de alimentarlo con nuestra creencia. La idea central entonces es que la vida auténtica emerge cuando el autor ficticio pierde su autoridad y la vida fluye a través del organismo sin ser secuestrada por una narrativa. Y el texto describe cómo es esa vida. La acción surge sin conflicto, el pensamiento se convierte en lo que es, una herramienta para resolver problemas, no una identidad. La emoción se vive como energía pura que atraviesa el cuerpo, no como un drama personal que nos define, y las relaciones son un encuentro genuino, no un uso del otro para validar mi máscara. Es un cambio de paradigma total, y se resume en una frase final que me parece perfecta. No se trata de convertirte en algo, se trata de dejar de fingir. Para cerrar, creo que debemos dejar que la afirmación final del texto resuene por sí sola, porque es la síntesis más potente de todo lo que hemos analizado. Estoy de acuerdo. Dice así: tú no eres la máscara, tú no eres el organismo, tú no eres el yo. Tú eres el campo donde aparece todo lo que llamabas tú. Es una idea que te deja sin aliento. Y creo que una buena forma de terminar es con una invitación a la propia exploración, una pregunta que se desprende de todo esto. Adelante. Si esa voz que comenta y juzga no es el verdadero centro de nuestra experiencia, ¿qué pasaría si por un momento le prestáramos más atención al silencio que hay entre los pensamientos? ¿Qué tipo de percepción o qué tipo de acción podría surgir de ese espacio vacío, cuando el ventríloco no está ahí para reclamar la autoría?